Qué tremendo evangelio, ¿verdad?, en este domingo ya víspera de Cristo Rey. El final de los tiempos, el final del mundo y la segunda venida en gloria que pedimos siempre que participamos en misa tras la consagración, es una verdad de fe de la que ninguno podemos dudar. Es palabra de Dios. El mismo Jesucristo habla de ella y eso ha de ser suficiente para nosotros. No sabemos cuándo tendrá lugar la parusía. Lo que sí sabemos es que antes de que llegue seremos perseguidos. Os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Jesús no se viene con engaños. A lo largo del Evangelio nos habla sin empacho de las dificultades que nos vamos a encontrar por ser discípulos suyos. Persecuciones, enemistades a causa de su nombre, enemigos que nos odiarán como le odiaron a Él y a nosotros tantas veces con motivo, porque Él todo lo hizo bien, pero nosotros. Podría parecer que si esto es lo que nos espera, no trae a cuenta ser cristianos. A nadie apetece que le persigan, a nadie apetece tener dificultades, sufrimientos, dolores. Menos cuando vienen de las personas que más queremos, como también nos anuncia Jesús en el Evangelio de hoy. Hasta vuestros padres, parientes, hermanos, amigos, os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. La persecución de los buenos, como suele decirse, es decir, la persecución que se da de una u otra manera, no solo por los que no entienden nuestra forma de vivir, sino por los que comparten nuestra fe, incluso nos quieren. Con todo, hay dos cosas en este Evangelio que nos tienen que llenar de fuerza y de esperanza, de modo que nos hagan vislumbrar luz en las dificultades que podamos sufrir, por ser fieles al Evangelio, con unos ojos nuevos, iluminados por la fe. Por un lado, dice Jesús, esto servirá de ocasión para dar testimonio. Si vemos cómo se expandió la fe entre los primeros cristianos, los primeros siglos, ocurrió justo por la persecución. Pese a que el Señor les había dicho en la ascensión, id al mundo entero y anunciar el Evangelio, de Jerusalén no salía nadie. Y es cuando los judíos y los romanos empiezan a perseguir a los cristianos, cuando huyen. Pero huyen de la muerte, huyen de la persecución, no de la fe. Porque allá donde van como cristianos. Van con Cristo resucitado y anuncian su Evangelio, anuncian la buena noticia y tienen una forma de vivir nueva que a todos sorprende. Y así llegaron pues hasta Roma, donde muere Pedro, donde muere San Pablo y hasta los confines de la tierra. Allá donde iban, anunciaban a Jesús. Allá donde estaban. Conservamos abundantes actas martiriales de los primeros siglos en los que llama la atención el testimonio de los primeros cristianos. Esas actas martiriales son notificaciones judiciales de los romanos de los procesos jurídicos que los estaban condenando. Y tienen tal fuerza de cómo anunciar a Jesucristo al que les va a matar por seguirle, que son realmente no solamente estremecedores, que lo son, porque hay martirios bien duros, sino que son atractivos, porque ves una fuerza en ellos, ves una alegría difícil de comprender de otra manera. Hoy a nosotros nos toca seguir esa estela de anuncio y testimonio, de nuestro estilo de vida particular, tan diferente a la cultura en la que vivimos. Hoy muchos se encontrarán con Jesucristo cuando nos estén persiguiendo. Si nosotros no huimos de la fe, si nosotros no ocultamos nuestra fe,
Si nosotros somos capaces, llevados por la fuerza del Espíritu Santo, de testimoniar nuestra fe, de dar razón, esperanza de nuestra fe. Y cuando muchos, pues a veces, nos atacan, y lo hacen, ya, ahora, no de una manera física, todavía al menos, pero sí verbalmente, o con vacío, o de muchas maneras. Bueno, pues ahí tenemos oportunidad de dar testimonio, de hablar de Jesucristo, de por qué somos cristianos, de por qué le seguimos, de por qué no renunciamos a Jesucristo, de por qué no renunciamos a venir a misa. Pero si no va nadie, bueno, pero yo sí. Pero si van muy pocos, pero si eso ya no está de moda, bueno, pero me da igual, yo sí que voy. Yo no renuncio a Jesucristo. Por otro lado, y en consonancia con esto, no hemos de tener miedo. Meteos bien en la cabeza, nos dice Jesús, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. No lo vamos a tener fácil, es verdad. Pero también es verdad, y una verdad más grande y con mucha más fuerza, que no estamos solos. La fuerza de Dios, la fuerza de Jesucristo, la fuerza del Espíritu Santo nos acompaña siempre, nos anima, nos consuela, nos guía, nos fortalece, nos mantiene en pie, porque Dios aprieta, es verdad, pero no ahoga. Y sobre todo Dios ama siempre y se manifiesta y nos da algo que es sorprendente en épocas de persecución: la alegría cristiana, la paz, la serenidad, la capacidad de afrontar cosas. ¿Qué dice? ¿Y esto yo cómo soy capaz? Pues porque el Espíritu Santo está detrás. Si no, no hay otra forma de entenderlo. Por eso hagamos como los primeros cristianos. Dejémonos llenar por los sacramentos. No solo basta con venir a misa, es que hay que vivirla en toda su profundidad. Hay que darse cuenta de la oportunidad grande que tenemos aquí de llenarnos de Cristo, de recibir su vida. Esa vida que no acaba aquí en la tierra, que es eterna. El pan de vida eterna. Qué grande que tú y yo podamos comulgar si estamos bien preparados. Y si no, pues preparémonos para poder comulgar, nos confesamos y listo. Y lo hacemos con frecuencia, y rezamos todos los días, y vivimos según los mandamientos. Nos esforzamos en ello. Necesitamos de la fuerza de Cristo. Necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque como vemos en el Evangelio, no son tiempos fáciles. Hoy, como les pasaba, ¿verdad?, al principio del Evangelio es llamativo porque todo este Evangelio del fin del mundo se desencadena porque están los discípulos con Jesús en el templo de Jerusalén, lleno de oro, de exvotos, de agradecimientos y tal, y están diciendo: ¡oh, el templo, qué maravilla!, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos decir hoy aquí, ¿no? ¡Qué maravilla la Basílica del Santo Cristo de las Aguas, con este Santo Cristo del siglo XII! ¡Oh, qué maravilla las imágenes del 12, del 13, del 14, del 15, del 16! ¡Oh, qué maravilla las naves, tal! Lo mismo en la parroquia, etcétera, etcétera. Y nos podemos quedar con eso. Y ojo, es hermoso, porque por un lado, aquí contemplamos la fe de nuestros antepasados, que edificaron esta basílica, que mantuvieron estas imágenes, que hicieron estos retablos, que construyeron este altar del sacrificio para la cruz de Cristo. Y es hermoso ver la fe de nuestros antepasados. Pero ni nos podemos quedar solo en las cosas, ni nos podemos quedar solo en el pasado. Esto que contempláis, nos dice Jesús, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por encima de nuestros templos, parroquias, basílicas, ermitas, catedrales, ha de estar nuestra fe en Cristo, muerto y resucitado por nosotros, al que hemos de tratar de ser fieles durante toda nuestra vida, a través de la fe, la esperanza, la caridad y la misericordia,
acudiendo con frecuencia tú y yo a la misericordia de Dios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Dícele: Señor, no siempre te soy fiel, ayúdame. Ayúdame a tener tu misma vida en mí, ayúdame. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, nos dice hoy Jesús. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Que María nos ayude a perseverar. Con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con nuestra fragilidad, María, ayúdanos a perseverar, a ser fieles a Cristo en la Iglesia Católica, a no abandonarla nunca, a que cuando tengamos amigos o enemigos que nos ataquen, nosotros con humildad, con sencillez, permanezcamos fieles al Evangelio, fieles a la Iglesia, dando testimonio del nombre de Cristo allá donde nos encontremos. Santa María Virgen y Madre de la Asunción, ruega